Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Y qué vamos a hacer hoy en Bicentenario? Toddy frío que reanima y refresca. Se complace en presentar Tarzán, rey de la selva. El Glostora Tango Club. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! Racing 1, Celtic 0. Cárdenas fue el autor del gol. Señoras, señores, les habló el amigo invisible. Muchas gracias, muy buenas tardes. Cordialmente. El zorro permita, para mayores y pequeñitos. Que si el zorro, señoras, señores, peligadores, voy a empezar. Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos. Es Bonociano que comienza su labor. Os invitamos a afrontar sus oídos con todo lo que hay en cada receptor. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Señoras y señores, en vuestro hogar, el show de Pinocho. Mimi Marshall. ¡Qué curiosa! Ninguno de los que están aquí de cuerpo presente ha visto al Mingo, a mi hermanito. La radio Rappi tiene su pasión. Rappi, 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 rapidísima. La venganza será terrible. Tema Bicentenario del día. Seguimos festejando los 90 años de la radiofonía argentina. La historia de este medio que revolucionó las costumbres en el siglo XX y que vuelve a revolucionarlas en el siglo XXI con la ayuda de Internet, porque la radio es el medio al cual Internet le está dando más impulso para llegar a más audiencia. La radio que fue resistida como poca innovación para entrar en los hogares más conservadores, porque perdían el control de la palabra. Y esto es tal cual, figuran en crónicas de la época mujeres de familia, madres de familia, por ejemplo, que decían que no, como no sabes qué es lo que van a decir, mis hijos no lo pueden escuchar. Uh-huh. Ahora, había otras familias que aceptaron rápidamente, porque era una compañía, sobre todo para las mujeres, las madres que estaban a veces solas en casa. Los géneros en la radio, géneros memorables, el fútbol, el radioteatro, la información, el humor. Bueno, de todo eso vamos a hablar en esta continuación de los 90 años de la radiofonía argentina. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Bueno, como el viernes yo había tenido oportunidad de leer la crónica donde hablamos de los comienzos, simplemente vamos a agrandar un poquitito el panorama que ya habíamos comenzado a dar en ese día. Ya habíamos contado que los primeros pasos de esa cosa tan misteriosa que era la transmisión de la voz humana a través del éter, como se lo llamaba, ¿no es cierto?, había comenzado en nuestro país en 1920, cuando el médico Telemaco Susini y sus amigos, bautizados los Locos de la Azotea, realizaron la primera transmisión de lo que dio en llamarse la radiodifusión. Telemaco era el hijo de Ulises, ¿no?
aquel que defendía que era cuida de la madre para que los pretendientes de Penélope... ¿Se refiere a la cosa mitológica? Sí, sí, sí. Puede ser, ¿no? Verdad que la mitología... Porque este tipo no le es pusieron muy un fuerte. nombre Pesuti. Pero Telémaco le anda bien para la radio. Anda bien, ¿no? Sí, Telémaco. sí, Telémaco, anda bien. Radiómaco. Tele algo, telegrafista, Radiómaco le ponemos. Claro. Existían, como ya dijimos, las transmisiones punto a punto en esa época, de persona a persona, pero aquí la innovación fue que se hacía una transmisión para todos. Una transmisión abierta y gratuita para cualquiera que pudiera tener el equipo para escucharlo, que en esos momentos era la famosa radio a galena, que era elemental pero barata, como para que cualquiera la pudiera tener y escuchar, lo que sería de hecho la primera radio pública del ¿Era mundo. barata? Sí. Era barata, por eso voy a contar ahora, porque mucha gente habla de la radio a galena, yo mismo, y nunca hemos visto una. No. ¿Cómo era la radio a galena? Vamos a contar cómo era. Consistía básicamente en una tablita, ¿no es cierto?, donde se apoyaba todo. O sea, no era un gabinete, era una tablita que se adosaba un transformador y un diodo, que era la famosa piedrita mágica, la galena. La galena era una piedra que era un cristal semiconductor de sulfuro de plomo, o sea, algo que se compraba en una farmacia o en una ferretería. No era nada del otro mundo, y tenía esa virtud como la aguja magnética, digamos. Ajá. Tenía esa propiedad de hacer de diodo, o sea que podía sintonizar frecuencias altas en AM. Sobre esta piedrita se le ponía un hilo metálico conocido como bigote de gato, le decían, que tomaba la señal de AM, y luego todo eso iba a parar a un par de auriculares que se lo ponía el que estaba escuchando. La sintonía era bastante inestable con esa colita de gato, y detalle importante, para los que no conocíamos este tema, esta radio no tenía parlantes, eran solo auriculares. O sea que no se podía escuchar en familia. No se podía escuchar en familia, era solo en auriculares. Luego vendrían los gabinetes cerrados, luego eso progresó. La radio progresó, los gabinetes se hicieron cerrados, aparecieron las válvulas de vacío en lugar de esta piedrita galena que era o sea, que le hicieron una casita a la radio. Le hicieron una casita. Y aparecieron los parlantes que permitían socializar lo que se escuchaba. Recordemos que las primitivas radios en AM tenían un dial numerado y 2 perillas. Eso era todo. Una para el encendido y el volumen y otra para la sintonía. Se encendía y había que esperar un rato a que calentara. La radio eran como las planchas. Mira. Tenían que calentarse, la válvula tenía que calentarse. Eso pasó con la tele, ¿ves? A eso sí la vi. La tele pasó también con la tele, con la válvula. Claro. Porque las cachetazos no accionan inmediatamente como los transistores. ¿Y podías aprovechar y planchar la camisa también con la radio? No, porque la plancha también había que... uno lo cuenta ahora y no lo puede creer, pero era realmente sí. Y para la sintonía luego se inventaría un artilugio conocido como el ojo mágico. ¿Qué era el ojo mágico? Era una válvula cuyo extremo se veía desde afuera, estaba puesto horizontal al revés de toda la demás, que tenía una luz fuerte, verde azulada, y que indicaba la mejor sintonía posible con una determinada emisora. Ajá. O sea, usted con la perillita de la sintonía veía cómo el ojo mágico cambiaba de color, se hacía más intenso, menos intenso. Y entonces el sonido de la radio y hacía ese tipo de cosas. Hasta que llegaba la voz. Pero el ojo mágico era un avance de la tecnología. En los primeros años la radio avanzó en forma vertiginosa. Hablamos ya de la vez pasada de la transmisión de la pelea Firpo-Dempsey. En el 30 se transmitiría uno de los primeros partidos de fútbol, la final de Uruguay contra Argentina en el Estadio Centenario. Lo transmitieron, lo perdimos, la verdad que fue belleta eso. Con estos eventos nacía el periodismo deportivo. Las emisoras se multiplicaban, estaba Radio Estento, Radio Cultura, que fue la primera que financió sus espacios con publicidad, le vio la vuelta comercial a la cosa y lo puso en práctica. Radio Libertad, Sudamericana, La Razón, La Nación, que eran periódicos que tenían... Y eran radios también cada uno. También, Radio Mayo, Radio París, Radio Telefunken Service y Radio Brusa. Los programas iban todos en vivo. Y algunas radios, como la mítica Radio El Mundo, que estaba en el edificio que hoy ocupa nuestra Radio Nacional, construyeron magníficos estudios auditorios para que las orquestas tocaran en vivo, con la presencia de público que le daba todo el calor que la transmisión requería. Hay muy pocos edificios como este que está hecho a la manera de la BBC de Londres.
Los 40 y los 50 fueron la época de oro de la radio, la comunicación había cambiado para siempre. La música, las noticias, los radioteatros, las publicidades entraban en nuestras casas para entretenernos e informarnos. Juan Carlos Torri, Pepe Arias, Jaime Fonsarabia, Nini Marshall, Julio César Barton, Carlos Ginés, los 5 grandes del buen humor, Tatín, Sandrini, Gran Pensión en el campeonato, el dúo Bonostriano, los míticos Pérez García y el Glostora Tango Club, y también Fioravanti, con quien sufríamos cada avance y cada peligro de gol. Y tantísimos otros llenaron de imágenes, no de audios, no, de imágenes nítidas y concretas nuestras casas cuando nosotros éramos chicos y escuchábamos a Tarzán cuando volvíamos del cole. Claro. Luego vendría la televisión y ahora Internet, pero la magia sigue siendo atributo de la radio, de la voz, de la música y fundamentalmente de nuestra imaginación que cerraba ese circuito virtuoso y que nos permitía emocionarnos, reírnos o sufrir al lado de esa vieja y querida caja de madera que nos conectaba con todo el mundo, que nos sacaba del aislamiento y cuya pluralidad, lejos de cualquier monopolio, nos permitía ser más participativo y más responsable del mundo y del país que estábamos y que aún estamos construyendo. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. En su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Miguel. En la cartelera de este mes, no quiero vivir así. Frotando un corcho sobre un vidrio con resina, el oyente escuchaba el chirrido de una puerta al abrirse. En un momento de extrema tensión, dejando caer la tapa de un piano, el oyente escuchaba un terrible disparo. Y así, había fórmulas que los técnicos de sonido manejaban como códigos para que la gente que escuchaba los radioteatros hiciera la película con toda la furia. Había un técnico de sonido que hacía los pasos, el sonido de la lluvia, los truenos, se llamaban efectos de sala. El radioteatro era el teatro a distancia, sostenido en esa fábrica de sonidos ilusorios y en el otro elemento crucial, la voz. El cuerpo y la gestualidad, decisivos en un escenario, no contaban en la radio. Aquí era crucial transmitir los tonos y los sentimientos, hacer la puesta en escena desde la voz. Porque la radio tiene una clave, la fantasía del oyente, como decía Santiago, y ella es disparada por la voz. No hay ademanes, no hay nada, solo hay un libreto y las voces. Cuando la radiofonía aún no completaba su primera década, en 1929 Francisco Mastandrea creó el primer radioteatro argentino con La caricia del lobo. Era la primera vez que la radio contaba una historia que no concluía en esa emisión, que continuará mañana. Y el éxito de ese primer radioteatro siguió con el recordado conjunto de Andrés González Pulido, Chispazos de Tradición, y que más tarde encararía dramas históricos y escenas nativas de Arsenio Mármol y Héctor Pedro Blomberg. Hablábamos de las voces. Esos primeros radioteatros argentinos eran de tono gauchesco y se nutrieron de los actores del circo criollo que ofrecían un espectáculo en 2 actos en el circo, uno circense puramente y el otro teatral de estilo criollo. Explica Norberto Barruti, director teatral y estudioso del radioteatro, que en el circo se habla fuerte y claro, y hay que matizar de forma exagerada. Por eso las voces eran muy potentes y trabajadas. Esos actores pasaron a la radio, y casi todo su arte lo tenían en la voz. Con ella podían transmitir y despertar los 4 sentimientos elementales con los cuales se identifica la platea de la radio. Y por eso en la llamada budinera había 4 personajes infaltables que eran los encargados de encarnar esos 4 sentimientos. El justiciero despertaba la aprobación en la platea. La víctima, el sentimiento de lástima. El traidor, el odio. Y el cómico servía para airear un poco el discurso.
En su libro Días de Radio, un clásico ya, Carlos Ulanowski cita, entre otras anécdotas memorables, la de un malo profesional. En Chispazos de Tradición, el malo de ese elenco lo hacía Rafael Díaz Gallardo. Las mujeres lo odiaban, y contó el director Héctor Maselli que en su casa se hablaba de ese actor como si fuera una persona conocida. Nadie lo quería, lo llamaban el malvado. A la salida de la radio, había mujeres que lo esperaban incluso para pegarle. Pero su fama de maldito crecía paralela a su popularidad. ¿Y él qué hacía? Cuando peor lo trataba el público, más aumento de sueldo pedía. El malo tenía un costo y tenía un valor. Pero cualquier emprendedor de radioteatro sabía que tenía que vérselas con un deseo básico del oyente. La gente quiere llorar. El cubano Félix Cañet, que escribió una de las telenovelas más importantes de la historia, El Derecho de Nacer, asegura que escribe partiendo de esa base, que la gente quiere llorar. Dice, lo único que hay que hacer es darle la excusa para llorar. Otro rasgo curioso de la magia de la radio. El gran galán de radio fue Eduardo Rudi, que no era un hombre del todo agraciado, pero tenía una gran voz. Generalmente actuaba como pareja de Silvia Juárez, que medía 1,55 m. Esas voces comunicaban tanto que el oyente se imaginaba la pareja ideal y se hacía la película. ¿Y qué decir de la voz envolvente y grandiosa de Oscar Casco? Un tipo no muy pintón y bajito, a quien la magia de la radio convertía en el gran fachero de tal vez 1,90 m. Todos los que trabajamos en radio dijimos alguna vez al aire algo que no debíamos decir. Y nos preguntamos si el oyente lo escuchó. La actriz Nelly Laines recordó que sus colegas Olga Casares Pearson y Ángel Wok, que fueron otra de las parejas notables, protagonizaban en el micrófono, escuchen bien, una escena muy dramática en donde ella le pedía a él que la salvara de una condena e inexplicablemente le termina diciendo, Ángel, Ángel, tenés la bragueta abierta. Nelly juró que fue tan discreta que la audiencia jamás se enteró de esa intimidad, pero se lo dijo al aire. Bueno, ya sabemos que el radioteatro fue un boom, pero ¿hasta qué punto? En la programación radial de 1933 había 4 compañías radioteatrales. 2 años más tarde se produce una explosión del género que va a expandirse por décadas hasta que en los años 60 una oferta televisiva de los 4 canales empieza ya a competir mal. De repente la compañía de teléfonos registraba un fenómeno, disminuían las llamadas. Eran los años 30 y los gerentes empezaban a preocuparse por el extraño fenómeno. Era el boom de los radioteatros y también alteraba a los dueños y gerentes de las grandes tiendas comerciales que terminaron colocando altoparlantes para que la clientela escuchara allí los radioteatros y no desertara de las tiendas. Algo detenía el ritmo de la gente. Por supuesto que también se pusieron nerviosos algunos intelectuales. Hasta Homero Mansi llegó a decir que aquellas del radioteatro eran cosas de un filibustero. Recuerda Mariana Fossati a hitos del género como Nazareno Cruz y el Lobo, Los Pérez García, por supuesto, Desesperadamente Tuya, El Ciego que Habló con Dios, El Tigre Millán. Por supuesto que el género fue en la mayoría de los casos el reino del estereotipo. El bueno y el malo eran buenos y malos para siempre, incluso porque el oyente no hubiera permitido que cambiaran. Los amores eran esenciales, pero en tanto y en cuanto fueran entre clases sociales. La chica rica enamorada del chico pobre, la mucama y el patrón. Esa era una temática casi obligada. La otra era el tema de la disputa de las herencias. Pero nada puede mellar ese recuerdo entrañable de tantos que se juntaron alrededor del aparato para cumplir el ritual del radioteatro y amar y odiar y volar cada tarde y en familia en una verdadera alfombra mágica. ¿Hola? Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las 3 cosas me gusta para marido de Clarita. Por supuesto, se lo dijiste. No, todavía no. Antes quiero estar seguro. ¿Seguro de qué? De que esa enfermedad no es un invento. Y de que no hay ninguna razón para que Clarita se case de la noche a la mañana. ¿Y cómo vas a poder estar seguro de esto, Raúl? ¿Me vas a dejar hacer a mí sin intervenir para nada? Si vos lo considerás necesario. Tiene que ser así, Mabel. No me preguntes una palabra más. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Aquí las primeras
Informaciones para este boletín. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sería tan amable de decirle la efeméride del día a nuestra querida audiencia? ¿Cómo no, Catita? Un 30 de agosto, pero de 1857... hizo su viaje inaugural en Buenos Aires la locomotora La Porteña. ¿Lo qué? Dígame, ¿la locomotora la manejaba una portera edificio? No, Catita, La Porteña era el nombre de la locomotora. Ah, pensé que había escuchado mal, porque me se habían tapado los agujeros de los oídos con el jabón, porque yo soy tan higiénica. Y dígame, Pepe, ¿esta locomotora que usted dice estaba llena de loco? No, Catita, una locomotora no se le dice así porque está llena de locos. Es la máquina que va delante de los trenes. ¿Qué va delante? ¿Y los trenes la alcanzan, digo yo? No, Catita, los trenes y las locomotoras van juntos. Podría decirse que van pegados. ¿Pegados? ¿Y cómo hacen para ir a otra estación si están pegados, digo yo? Bueno, es una manera de decir, Catita. Ay, claro, Pepe, todo es una manera de decir. Si no, no decimos nada. Bueno, en eso tiene razón, Catita. Ay, ¿vio? Y mire lo que ahora le voy a decir. Que los tenemos que despedir en verso. ¡Ja! Toma. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Adelante nuestro módulo 1 de comunicaciones, 9:01 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Cómo estás, Roberto? Mi querido Cacho, emocionado volviendo a tener con vos una tenida radial como las que teníamos hace muchísimo tiempo atrás. ¿Te acordás? Aquellas mañanas famosas de Radio Rivadavia, donde me llamabas a cualquier lugar del mundo donde yo estuviera y de siempre vos eras el contacto que yo seguía teniendo con mi país, sobre todo con mi Buenos Aires. Sí, buenos días. ¿Con la tintorería? Sí, señor. Mire, señorita, dentro de un rato pasaré por ahí para dejarle mi apellido. ¿Cómo? ¿Pero quién habla? Quijote de la Mancha. Esta vez quiero glosar entre consonantes estas notas bien flamantes de un tango bien milonguero. Es su autor un gran fuellero con una larga reseña para la historia porteña. Y apláudalo bien, amigos, que aquí su nombre les digo. Pedro Laurens. Por más señas. En el programa dedicado a los 90 años de la radio argentina, es un orgullo para el equipo de Bicentenario estar en comunicación con Cacho Fontana. ¿Cómo te va, Cacho? ¿Cómo estás, querido? Un placer, para todos nosotros, de verdad. Primero, estoy un poquito resfriado de Ushuaia, que es lógico. Está un poquito frío allá. No, sí, es algo que le das, pero bueno, no importa. Quiero agradecerte tu gentileza y todo lo que has hecho para realizar este encuentro que yo mucho apetecía, y bueno, y hablar sobre los 90 años de la radio. Cacho, ¿fuiste oyente de radio antes de ser un profesional de la radio? Sí, señor, sí, señor. ¿Qué recordás de esa época? Bueno, yo creo que fue la mejor, porque sin querer descubrí una vocación.
porque me interesaron las voces. Yo escuchaba a través de las radios y eso hizo que distinguiera las radios a través de la emisión de las voces. Cada radio tenía su personalidad y bueno, y a mí me llamó mucho la atención y mis padres me llevaron a las radios a conocer la imagen de las voces que a mí tanto me interesaban, y ahí se inició todo lo que estamos hablando hoy. Hola, Cacho, ¿qué tal? Nora Anchart te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marra? ¿Cómo estás, Ángel? Nora, ¿cómo andás? Te quería... No tan bien como vos. Te quería hacer a ver si podíamos recortar el momento. Vos acabas de decir que las radios tenían todas una personalidad predeterminada, que tenía que ver con determinado estilo, formas de decir las cosas y libretos. Sí. ¿Cómo irrumpís vos con esta radio, primero diferente en horario, es decir, una radio para la mañana, y en esta cuestión ya más coloquial, dicharachera, más compinche? ¿Cómo lo lográs? Bueno, nosotros, modestia aparte, tuvimos bastante que ver con el cambio de imagen de la radio en la mañana, a través de un programa que trató de darle no nada más que las noticias, sino el humor, sino la trascendencia que iba surgiendo a través de las palabras de Rina y Beba, que fueron mis compañeras inseparables, y sin querer, imagínense ustedes, que nosotros podíamos estar haciendo algo que se pueda recordar. Esto es lo más importante de todo. Nosotros estábamos haciendo simplemente una radio que nos permitía sacar a la radio de la mañana de un horario marginal y convertirlo en un horario ya establecido y competitivo. Eso fue lo más importante. Cacho, ¿y cuánto tuvo que ver en que te animaras o en que construyeras un estilo Antonio Carrizo? Antonio es parte de mi vida. Antonio ya había sido un transgresor en el momento que nosotros nos iniciamos. Y bueno, Antonio tal vez sin querer o queriendo, qué sé yo, porque es su personalidad, comenzó a elevar un tono que era medianamente matizado por determinados particularidades, y Antonio lo subió de tono. Antonio me dijo: Cacho, larga el bolero, y yo me uní a él, y así fuimos construyendo mutuamente un momento de la radio. Cacho, Santiago Varela te habla. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien. Para ponernos un poquito en perspectiva, decinos a nuestros escuchas, ¿en qué año comenzaste vos en la radio y cuántos años estuviste hasta que después, poco a poco, fuiste pasando a la televisión, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy cumpliendo 60 años de radio. En la radio, sí. Comencé en Radio del Pueblo. Después de Radio del Pueblo tuve la oportunidad de dar una prueba en Radio del Mundo. En Radio del Mundo quedé como un quinto suplente y me encontré con Antonio, y Antonio me dijo: levantar tono, largar el bolero que ya es antiguo. Ajá. Y Antonio estaba adelantado y nos convertimos sin querer en locutor yo y en animador él de los principales programas. Cosas que él dejaba yo agarraba. Esa tanda
imposible de imaginar hoy, querido. Cacho, si vos fuiste quinto suplente, ¿quién era el titular entonces? No, escúchame. Yo era el quinto suplente. Que eras un... no era el tercero ni el segundo. Era 5 antes que yo. Qué va. Entonces, cuando vos tenías... Yo vivía con mis viejos. Ajá. Y mis viejos no tenían teléfono. Uh-huh. Entonces, cuando subí a la radio a dar la prueba por intermedio de Barton y una chica de Chantecler, que eso, si ahí nos metemos... Epa. Yo quiero saber eso, lo del Chantecler. Mirá cómo me metí de vuelta. Ahí yo no tenemos que ir en un... No, todo es amor. Si en la vida de uno no tiene nada que ver, la mujer estamos liquidados. Pero está bonito que sea del Chantecler. Claro, y no sabés qué era. Bueno, era la turca Teresa. Y Teresa me dijo, mira, yo no conozco a Barton. Ajá. Entonces, ¿no te animás a que Barton te haga dar una prueba de Radio del Mundo? Y digo, sí. Entonces, bueno, pues así, yo di una prueba, me dieron el 5º lugar, y entonces me dijeron la cosa peor que te puedo decir en aquel tiempo. Hoy se reirán todos los muchachos. Me dijo el jefe de locutores, ¿usted tiene teléfono? Y yo no tenía teléfono. Yo vivía era difícil. No, yo vivía en una sapie de barraca como los viejos. Entonces le di el teléfono de Teresa. Le di el teléfono de Teresa. Y entonces con esa excusa me quedé en la casa de Teresa. Fue por una cuestión de fuerza mayor. Sí, era una cosa, era una urgencia mayor, en una situación muy especial. Yo le dije a los viejos, mira viejo, tengo una oportunidad en Radio Mundo y no tenemos teléfono. Si yo me voy a quedar en tal lugar, te imaginas cómo le cayó a mi viejo. Divino. Mal. Pero mis viejos son Dios. Fontana, ¿la turca Teresa es la que te puso Cacho o qué otra mujer? ¿Cómo te va, querida? ¿Qué tal? ¿La turca Teresa es la que te puso Cacho o qué otra mujer te bautizó así? No, hay otra chica. Hay una chica que se llamaba, o que se llama Zulema. Zulema era una compañera de laburo nuestro en la compañía comercial de transporte colectivo. Y no le gustó Norberto Palese. Cacho, ella te está encargando desde el servicio militar, parece que sí, parece que no. Escúchame, cambiátelo. Y me trajo, como el padre tenía una imprenta, me trajo 50 tarjetas que decían Jorge Fontana. Y yo las usé. ¿Qué sabía yo de mi vestido? ¿Qué sabía yo dónde iba a ir a parar? ¿Qué sabía yo si alguna vez iba a dar esa tarjeta? Pero bueno, vino así. Y porque a Teresa, digo, perdón, estoy confundiendo un... A Zulema. A Zulema. A esta altura del partido. Zulema, era muy amante de Jorge Fontana, que era un cantante de los Cotton Pickers, que yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de la hora de la liga. Ajá. ¿Sabes cuánto hace? Un rato. En la liga, no tiene nada que ver ustedes, es imposible que puedan conocer todo esto, pero no importa. Cualquier día voy por ahí y se lo cuento todo. Será un enorme placer para nosotros. Te queremos mandar nuestra admiración, Cacho, en este día tan especial. No, querido, yo lo que quiero que digan es, lo que quiero que sientan ustedes es el amor que me están dando. Yo tengo 78 años, sé recibir
los sentimientos y el amor. Yo acabo de venir de Ushuaia y hacer un programa con 78 emisoras, que no sabés lo que me han dicho, no sabés el amor que me han dado. Yo puedo haber muerto ayer si quiero vivir de los recuerdos, pero yo lo que quiero es vivir de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Si no tenés futuro, no tenés nada. Sabiendo lo que uno puede, respetar las generaciones futuras, lo que podemos esperar de lo que van a hacer ustedes, de lo que podemos esperar, de lo que vamos a escuchar de ustedes, yo solamente les quiero agradecer infinitamente, con el alma, en nombre de mis padres, en nombre de mis hijas, en nombre... vos imaginate que yo ayer estaba en Ushuaia y me estaban escuchando mis hijas en España. Es una cosa increíble. Bueno, eso es la radio, Cacho. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, querido, para ustedes. Que Dios los bendiga. Y contás con nuestro amor con seguridad. Un abrazo. Bueno, Cacho Fontana, un grande, marcó la historia de la radio para siempre. Sí, sí, una voz inconfundible, una manera de decir, sí, realmente. Qué personaje. Parte por parte este negro, 46. Entre todos es mejor, 46. Por su tabaco y su largo, por su filtro y su sabor, 43. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por bien. Aquel que se fuma un negro prefiere 43. Toma, Cacho. 43 negros, qué gran cigarrillo. Para sentir el nuevo empuje de la juventud. Y siempre está a la vanguardia con la novedad. Póngase usted el nuevo vaquero. Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, 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 nuevo vaquero Far West. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Sintoniza usted LR3 Radio Belgrano, Buenos Aires, Argentina, en 950 kilohertz. Como los Beatles, Sueños de una noche de Belgrano empezó en la caverna. Hoy, 1984, sigue allí. De lunes a viernes, a la medianoche. Sueños de una noche de Belgrano, por la radio. Mira, te digo, cada vez que estoy en París o cada vez que voy a New York me quedo un poquitito pegado a eso, ¿no es cierto? Pero bueno, uno tiene que volver a la tierra, pero sobre todo por la tierra, che. Sí, qué cosa, ¿no? De haber nacido acá, en este lugar, aquí, con toda esta pampa que nos rodea, ¿no? Mira, es bastante bueno. Yo te digo, con la peonada poca bola, por supuesto, porque sí, pero hay que tenerlos contentos. No, pero ¿sabes qué? De vez en cuando ir y darles una palmadita en el hombro. Pero sí, eso viene muy bien, se quedan locos, no entienden nada y se quedan bárbaros. Ay, cómo me gusta esto, te digo, sinceramente. Radio Belgrano nació en 1923, pero para mí, y en mi vida personal, en mi historia personal y en la historia del país en cuanto al marco democrático, nace en 1983. En el momento en que es una de las radios públicas, también otra experimentación en una radio pública, con temáticas y con situaciones que eran como muy difíciles de imaginarse que pudieran pasar en cualquier otro momento que no fuera con la conducción arriesgada de Daniel Divinsky, al que le llegaban los proyectos, los miraba y decía, ¿te animás? Sí, anda. Y era y entonces así llegó Sueños de una noche de Belgrano, que lo que estábamos escuchando era a Martín Caparrós y a Jorge Dorio. Martín Caparrós actuando en radio, jamás podría hacerlo en televisión, Martín. Digo, el personaje que compone Martín para la televisión, que es ese Caparrós para utilización de afuera. Con bigotes Dalí. Sí. No sé. Ese tipo no se permitiría jamás en televisión hacer esto que hacía en radio, que era hacer múltiples personajes. Este programa gana además un premio Rey de España, el Sueño de una noche de Belgrano.
Y además tiene anecdotarios a millones, como aquella vez ellos, como habrán notado, hacían muchísimos chistes y era un programa que permanentemente estaba al filo de la situación graciosa. Cuando un día entra Castro G a la radio, las radios tienen casi todas, yo no sé si es una forma de construcción, acá también pasa que los estudios están escaleras abajo. En Radio Belgrano, en el edificio aquel, también estaban escaleras abajo. Entonces, entra Castro G con un montón de gente más y con revólveres, con amenazarlos para que dejaran de hacer ese programa zurdoso. Y ellos empezaron a contar esto al aire y la gente creyó que era parte del sketch que estaban haciendo. Te mandaban mensajes de felicitación. ¡Juá! ¿Cómo nos divertimos? Y en un momento al final, uno de los dos, no me acuerdo cuál, fue: bueno, si no piensan avisar a la policía, por lo menos en el velorio, no se sigan riendo. Fue como muy divertido. Es una época maravillosa que fue un semillero de gente importantísima. Sí. Importantísima. Recordemos Eduardo Aliberti y el ciclo de él sin anestesia. Sin anestesia. Él, ¿sabés que en ese ciclo, el que estaba como movilero y que después pasó a hacer investigaciones especiales era Jorge Lanata? Jorge Lanata estaba allí haciendo, primero era movilero de la radio, después hacía investigaciones especiales y después todo el mundo conoce su carrera, pero esta es la proto carrera. Nuevos Aires con Enrique Vázquez, allí estaban también estuvo Enrique Vázquez con El Árbol y el Bosque en algún momento. Después también estaba Ciudadanas con Ana María Mushnik. Y ayúdame, con la esposa de Carlos, que no, en este momento se me fue, y con Martita Merkin, dos mujeres talentosas que hacían llegar las cuestiones de género de una manera tan didáctica y tranquila que nadie sentía que le estaban bajando feminismo explícito. Era realmente, para mí, que trabajé con ellas como productora, fue un verdadero orgullo trabajar tanto con Marta como con Ana María. Y el desafío contundente que fue en su momento Historias en Estudio, un programa de 3 horas que intentaba traer las historias del mundo a través de los sonidos y las opiniones, y que era conducido por José María Pasquini Durán con libretos de muchas personas, entre las cuales hubo Jorge Dorio, hubo una Laura Yusani, y pasaron... Bueno, no me alcanza el tiempo que nos queda para contarte la cantidad de figuras que pasaron por esa radio. Había un programa que se llamaba El Tren del Regreso, donde estaban mi hoy no querida Beatriz Arlo, pero también estaban Portantiero, Gregorio Klimoski, y cada uno en media hora hacían un programa de opinión. Fue lujoso trabajar ahí. Una apuesta a la inteligencia. Fue lujoso trabajar ahí y un gran placer para mí. Qué bárbaro, qué recuerdo. Historias en Estudio. Hoy... El imperio de los sentimientos. Idea y conducción, José María Pasquini Durán. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. No quiero omitir el nombre de Julia Constenla en mi columna. Chiquita Constenla, otra grande, ¿eh? Chao. Alegría y diversión con el Winkofon. Con el Winkofon.